Muy bien, estamos de regreso con lo anunciado. Vamos a conversar con el congresista Carlos Tubino, miembro de la denominada Mega Comisión. Él es el congresista de las filas de Fuerza Popular. Congresista, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días a la persona. Esta madrugada, el Pleno del Congreso votó los informes finales de la Mega Comisión que encabezó el congresista Sergio Tejada, congresista que era congresista oficialista, luego se alejó de esa agrupación. Pero bueno, hay tres conclusiones que son las principales y son las que han sido votadas, aprobadas además por el Pleno. Una que señala que no existe desbalance patrimonial ni enriquecimiento ilícito en el caso del expresidente Alan García, sí en otros funcionarios de su gobierno. Y la segunda trata del caso de Coyique, que dice que también se tiene que investigar e investigar. Y hay casos complementarios que son otros casos menores. ¿Qué va a pasar y cómo interpreta usted esta conclusión de la megacomisión? El expresidente Alan García, no sé si tenemos la imagen del comunicado breve, pero muy claro al respecto de lo que se ha votado en el Congreso. El expresidente dice: lo fundamental es que no se me ha encontrado desbalance patrimonial ni enriquecimiento ilícito. Lo demás piensa él que son temas menores. Acá el tema principal es que a título personal he tenido serios cuestionamientos con estos informes. ¿No está de acuerdo usted con la forma como se han elaborado? No, y por eso yo he hecho notar y he dicho públicamente mi reserva, por ejemplo, en el caso de Coyique. ¿Por qué su reserva y por qué su desacuerdo? Ya, mi reserva en el caso Coyique va en lo siguiente. Primero, ¿eran terrenos de libre disponibilidad del Estado? Sí. ¿Eran terrenos que tenían, vamos a decir, alguna acotación por parte del Ministerio de Defensa, lo que fuera, que fueran terrenos para la defensa nacional? No. Entonces, fueron terrenos que inclusive intervino el Tribunal Constitucional. Sí. Y el Tribunal Constitucional, al recoger una, vamos a decir, una denuncia que se hace, al final recoge esto y se eleva inclusive lo que paga DH MON, que fueron 57 millones. Y después de eso, todos son observaciones sacadas bajo la manga, como se dice, para tratar de decir que esto era algo irregular. Yo he presentado mis reservas con relación a este tema bien documentadas. Muy bien, y en el caso del desbalance patrimonial, porque se dice el expresidente no, pero sí, por ejemplo, el secretario general de Palacio de Gobierno, el señor Luis Nava, aunque se ha explicado que eso también está ahora mismo en cuestión. Sí, la verdad que sí está en cuestión. ¿Por qué? Porque este trabajo que lo hizo el equipo técnico de la Mega Comisión, no los congresistas que le integrábamos, y entonces al final hay serios cuestionamientos. Por ejemplo, en el caso de Alan García no se le ha encontrado desbalance. En el caso del señor Luis Nava, Giver, entonces, ¿a él qué cosa se le encuentra? 250.000 promedio. Se le encuentra un desbalance patrimonial de 259.029 soles. Pero sin embargo no le consideraron que le habían pagado su CTS, el alquiler de un departamento, venta de libros, eso nomás suma 327.524. Bueno. Ahí nomás se cae ese desbalance patrimonial. A los hijos del señor Nava, los Nava Mendiola, igual, con ellos, no sé por qué se les incluye en todo esto, al final se les levanta el secreto bancario y se le cita a uno de los hijos, se le cita 8 meses después. A los otros nunca se les citó. Se les investigó, o sea, y no se les dio la oportunidad de formular un descargo. Así es. Ya. Entonces, y por otro lado, se trata de especular de que el estudio Nava, en los años del gobierno de Alan García, tuvo un crecimiento inadecuado, vamos a poner así, o inusitado. Digamos, inusitado. ¿No? Y no es así, porque en el año 2012 y 2014 el crecimiento de ese estudio ha sido más del 90% de lo que era el 2011. Entonces, realmente son sospechas, un trabajo que la verdad que podría ser después del Tribunal de Inquisición, o sea, basado en sospechas, no en indicios razonables o pruebas. Y en el tercer caso, que es el que se denomina como casos complementarios. El rubro varios, digamos. Claro, en ese rubro varios, ahí no hemos trabajado los congresistas. Entonces ahí han trabajado el equipo técnico con el señor Tejada. Y entonces han puesto hasta el Cristo que regaló de Brecha, debe ser sospechoso. Entonces, todo es una lista de sospechas. Entonces, los casos complementarios están pasando a la Comisión de Fiscalización.
en el caso... ¿Qué va a pasar? Por favor, explíquelo, congresista. ¿Qué va a pasar con esas tres conclusiones? ¿Cuál va a acusaciones constitucionales? ¿Cuál va a la Fiscalía, el Ministerio Público? ¿Cuál va a la Comisión de Fiscalización? Claro, entonces, por ejemplo, caso complementario va a la Comisión de Fiscalización, que es un listado ahí para a ver qué encuentra. Que vean. Así es. Luego, aeródromo de Coyique, eso va a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Porque involucra... Porque involucra ahí al presidente. Al expresidente de la Nación. Claro, así es. Entonces, en el que es de balance patrimonial, depende de las personas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del señor Luis Nava Giver, él fue ministro. Entonces, eso va a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. En el caso de sus hijos, por ejemplo, los Nava Mendiola, eso va a la Fiscalía, ¿no? Entonces, pero con el cuadro que usted nos presenta de cómo se ha trabajado en ese caso, eso se va a caer. Pero por supuesto, porque realmente ha faltado un trabajo mucho más profesional, más concienzudo, y la misma comisión, o digo la misma comisión, no llegó a encontrar, vamos a decir, un desbalance cierto, sino dice, hemos llegado hasta acá y mejor se lo damos al Ministerio Público para que ellos concluyan. O sea, concluyo que no he podido concluir, algo así. Algo así. Entonces, la verdad que estos informes han dejado muchas dudas en el Congreso. Por eso la bancada de Fuerza Popular, y no porque haya la alianza afrofujimorista que se habla, no, sino porque era obvio. Entonces, pero bueno, finalmente se aprobó, digamos. Al final, este ha sido el trabajo conducido por una comisión que tenía como presidente a un representante del oficialismo, y ese era el cargo, que esa era una persecución política, que quería de alguna manera cortar la posibilidad de que Alan García fuera nuevamente candidato a la presidencia, pero finalmente lo que le han hecho es un favor. Pero por supuesto, yo lo que veo acá, el día de ayer, ¿qué sucedió? Al final, para votar, por ejemplo, el tema del balance patrimonial. Sí. Ahí, para votar eso, se juntó Gana Perú, se juntó con todos los que han salido de Gana Perú, que están en bancadas pequeñas, se juntaron también Acción Popular, se juntó Perú Posible, y eso por un lado. O sea, tuvieron 45 votos. Y por el otro lado que nos opusimos, o otros de nuestra misma bancada que votaron en abstención, fueron el APRA, PPC y nosotros, y Solidaridad Nacional. Nosotros, o sea, esos cuatro grupos no hemos apoyado. Se distribuyeron 22 en contra y 14 en abstención. Entonces, al final, claro, se ha aprobado, pero se ha aprobado con serios cuestionamientos de grupos políticos importantes. La gente, la opinión pública dice, bueno, eso es lo que hace un Congreso que finalmente es también cuestionado por la población, que a veces no se ve representada porque dice hay algunas situaciones de amarre. ¿Qué pasó con el caso narcoindultos, por ejemplo? ¿Eso ya está judicializado? No, el narcoindultos ¿Dónde está el caso está en la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Ahora, para que la gente también entienda, cuando se lleva una acusación a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, se tiene que ver ahí. Una vez que si se aprueba esa acusación, pasa a la Comisión Permanente del Congreso. Si se aprueba ahí, nuevamente al Pleno, para que se levante la inmunidad de esa persona. Bueno, entonces queda esa carta entonces para todavía, como dice o advierte el señor García Pérez, empoderar a sus enemigos políticos para tratar de frenar su candidatura. ¿Usted cree que ese es el objetivo? ¿O usted ve en el caso de narcoindultos un caso en el que, verdad, hay una sospecha firme de que pudo haber esa red, o en todo caso, algunas irregularidades haber llegado hasta el presidente? Yo lo que he podido ver en mi trabajo en la mera comisión es que había al menos se dejaba percibir una presión hacia el congresista Tejada de acusar, ¿no? Tenía que acusar sí o sí. Así es. Entonces, ahí es donde venían las observaciones, porque algunas de estas acusaciones, y tal vez muchas, eran basadas en sospechas. Entonces uno no puede acusar en un país democrático en base a sospechas. Si no, estamos retrocediendo al siglo XVIII, XVII, en la cual llegamos al Tribunal de la Inquisición y nos metían a la hoguera en base a una sospecha. Muy bien. Bueno, vamos a ver, eso ahora queda, de acuerdo a lo que nos ha explicado usted, congresista, en manos de la Fiscalía, Comisión de Fiscalización, y también en algunos casos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Veremos qué curso siguen estos informes aprobados esta madrugada en el Pleno del Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a pasar a revisar de inmediato información del plano